¿Alguna vez has oído hablar de las profecías de autocumplimiento? Bienvenidos a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora y psicoterapeuta. En este episodio te contaré en detalle lo que es una profecía de autocumplimiento, los peligros que entraña y cómo puedes utilizarlas a tu favor. La profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento y hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Robert Merton. El término de profecía autocumplida, acuñado por Robert Merton, o también llamado efecto Pigmalión, nos explica el poder de las expectativas sobre nosotros mismos y los demás en el resultado de una acción. Es decir, este efecto nos explica la importancia de proyectarse en el futuro para obtener unos resultados deseados, ya que lo que pensamos y hacemos en el momento presente determina el futuro. Esto funciona tanto a favor como en contra y ha sido probado científicamente en varias ocasiones. Uno de los estudios científicos más destacados sobre el efecto Pigmalión es el experimento de Rosenthal y Jacobson en 1966, sobre cómo influye la expectativa de éxito que tienen los profesores en el resultado académico de sus alumnos. Para ello, practicaron una prueba de inteligencia a un grupo de niños entre primero y sexto llamada Test de Harvard de adquisición conjugada. A los profesores les indicaron que dicha prueba era indicativa del potencial intelectual de los niños, cuando en realidad tan solo medía algunas aptitudes sin carácter predictivo del desarrollo de la inteligencia. Tras realizar las pruebas, los profesores fueron informados de que un determinado grupo de alumnos que eligieron al azar y sin que los profesores lo supiesen, avanzarían notablemente durante el siguiente curso. La prueba obviamente no podía predecir tal cosa. Sin embargo, 8 meses después, el grupo seleccionado aleatoriamente había mejorado mucho más que el resto. Este experimento demuestra la importancia de la expectativa del profesor en el rendimiento de sus alumnos. Esto puede extrapolarse a todas aquellas situaciones de la vida en las que entran en juego las expectativas o creencias sobre lo que va a suceder. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Acaso se trata de magia? No, no se trata de ningún pensamiento mágico, sino del manejo que se hace de las expectativas. La expectativa de que algo va a suceder, tanto para bien como para mal, hace que se pongan en marcha los mecanismos mentales necesarios para la realización de las acciones que nos van a llevar al resultado que esperamos. Los profesores tenían la expectativa de que ese grupo de alumnos iba a conseguir mejores resultados, y esto, de forma inconsciente, hizo que les dedicasen más atención y vieran su progreso con otros ojos respecto al resto de los alumnos. Las expectativas que los demás tienen sobre nosotros son importantes, pero también lo son las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos. De ahí la importancia de prestar una especial atención a lo que nos decimos sobre lo que podemos o no conseguir. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir las creencias que nos limitan de las que nos potencian. Las palabras son muy importantes porque son la semilla de los pensamientos que tenemos y a su vez de cómo nos comportamos. Si somos capaces de visualizar detalladamente lo que queremos conseguir en el futuro y tenemos la firme creencia de que podemos conseguirlo, pondremos nuestro foco en lo que necesitamos para conseguirlo. Al focalizar, nuestro pensamiento se orientará hacia aquello que queremos conseguir y seremos capaces de percibir oportunidades que antes no veíamos. Así podremos planificar adecuadamente nuestro tiempo para conseguir lo que deseamos. Esta focalización nos ayuda a no dispersarnos con opiniones que nos son ajenas. Esta clase de consejos que personas que simplemente no están percibiendo lo mismo que nosotros y que a pesar de sus bien intencionadas recomendaciones nos apartan de nuestro camino. Esas personas que nos hacen ver su propia realidad, sin tener en cuenta que nuestras circunstancias y motivaciones pueden ser muy diferentes. No permitas que las opiniones de los demás se conviertan en tus profecías de autocumplimiento. Tú eres quien define tus propias expectativas. Aunque no se trata de pensamiento mágico, puesto que las expectativas cambian nuestro comportamiento y hacen más probable conseguir lo que queremos. Además, se basan en una realidad que percibimos. Podemos compararlo con un hechizo. Nos decimos o nos dicen que algo no podemos conseguirlo y nos autosaboteamos. Y al contrario, si las expectativas de éxito son positivas. Aquí también entra en juego la importancia de mantenernos positivos, manteniéndonos en nuestro centro o foco para que las opiniones de los demás no hagan de profecías de autocumplimiento para nosotros. Algunas personas lo denominan realismo.
Pero lo que es realista precisamente es pensar que podemos obtener un resultado si dirigimos todas nuestras acciones a conseguirlo. Puede que no obtengamos exactamente el resultado que visualizamos, pero al menos nos aproximaremos más que si no hacemos nada. Incluso podemos obtener un resultado completamente diferente pero también positivo. Esto siempre es mejor que mantenerse inmóvil en un presente que no nos satisface. No hay nada peor que ser pesimista para conseguir que se hagan realidad nuestros mayores temores. Muchas veces estas profecías nos las asignamos nosotros mismos y resultan ser absolutamente demoledoras. Esto es porque cuando pensamos que no podemos conseguir algo, dejamos de hacer todo aquello que nos aproxime a este resultado. Dejamos de tener esperanza y perdemos el foco. El peor de los casos ocurre cuando, como padres o profesores, hacemos afirmaciones de este tipo sobre nuestros niños, que tienen una gran plasticidad cerebral y suelen aceptar como verdadero la mayoría de lo que les decimos. Hay afirmaciones que se les graban tan profundamente en sus mentes que después resulta extremadamente difícil cambiarlas cuando son adultos. Debemos confiar en el potencial de nuestros niños. No les etiquetemos jamás y esperemos siempre lo mejor de ellos. Confiemos en que son capaces de hacer lo que se propongan en la vida. Siempre conseguiremos más que si matamos su ilusión con nuestras dosis de realismo negativo. Tampoco les comparemos. Cada persona es única. No les limitemos porque es como su abuelo o su primo o Pepito y no tiene solución. Este supuesto determinismo genético, aparte de no tener ninguna base científica, no ayuda a que una persona desarrolle su máximo potencial. Simplemente se cumple porque hace que imite inconscientemente esquemas de las personas con las que se está comparando. Estos patrones probablemente no le van a hacer feliz porque son ajenos a su propia y única personalidad e intereses. En cuanto al establecimiento de las expectativas, no es suficiente con definir el objetivo que queremos alcanzar, sino que es necesario ir más allá y hacerse las siguientes preguntas. ¿Desde dónde me estoy conectando con el futuro? ¿Qué tipo de emociones, pensamientos y hábitos determinan la conexión con mi futuro? ¿Cómo está influyendo la valoración de mi pasado en la conexión con mi futuro? Teniendo en cuenta estas preguntas, puedes intentar imaginar el futuro que quieres y dentro de un plazo de tiempo que tú decidas. Pueden ser días, meses o años. Describe con precisión cada uno de tus objetivos. Destina un cuaderno para tal fin. No tengas la tentación de hacerlo de cabeza. Cuando escribimos, nuestro pensamiento se centra más. Después, responde a las preguntas. Desmenuza cada objetivo y visualízalo. Escribe tus propias reflexiones sobre lo importante de tu vida, tus motivaciones y deseos, así como las emociones que te evocan. Aprende a identificar qué creencias te están limitando y cuáles potenciando. Estudia cómo son tus relaciones con los demás. ¿Hay alguien tóxico que esté lanzándote hechizos en forma de profecías de autocumplimiento? Protégete de sus expectativas negativas. También es importante que pongas en valor tus fortalezas y debilidades. Todos las tenemos. Sobre todo, piensa para qué quieres conseguir tus objetivos y asegúrate de que sean tuyos y no los de otra persona. A partir de este momento, sí que puedes trazar un plan y hacer jugar la profecía de autocumplimiento a tu favor. Sea lo que quieras ser en el futuro, hoy es el primer día del resto de tu vida. O como decía Walt Disney, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Espero que te haya resultado útil este episodio. Me ayudarías mucho si me das un like. Comparte en los comentarios qué piensas de este tema. Además, te animo a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que puedas recibir semanalmente más contenidos interesantes sobre psicología. ¡Hasta la próxima!